Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Agradecemos su participación, que hayan venido, y en especial a la doctora Alice por su aceptación a la invitación a participar en todas estas actividades que hemos organizado en esta semana. Como siempre, viene un invitado, lo aprovechamos al máximo. La doctora Alice nos va a ofrecer la conferencia Currículo, Conocimiento, Contexto y la Formación para Cambiar el Mundo, ni más ni menos, ese es el título de la conferencia. Su doctorado, para quienes quieran conocer una cantidad de trabajos que ella ha venido desarrollando en el CEBELAC en Brasil, el equivalente al CEBELAC, podemos encontrar una cantidad de producción que nos puede aportar en diferentes niveles, iniciando por su tesis doctoral en la relación conocimiento escolar, conocimiento científico desde una perspectiva de hibridación, y continuando después por toda la línea de currículo desde perspectivas postmodernas. Ya ahorita nos contará que aquí esta semana en el seminario nos ha venido aportando una cantidad de problemas para seguir y retos para seguir trabajando. En la dinámica de este seminario de miradas contemporáneas que hemos organizado en el doctorado, vamos a seguir lo que habitualmente hemos trabajado. Hacemos una intervención y posterior por parte del conferencista, la conferencista, y después todos tenemos la posibilidad de intervenir y hacer preguntas, comentarios, etc. Entonces le damos la palabra a la doctora Alice. Buenas tardes a todos y todas. Yo comienzo con un agradecimiento por esta invitación para estar en Bogotá por la primera vez. Y agradezco particularmente a profesora Carmen Alicia por la oportunidad de discutir más profundizadamente mis trabajos con los tesistas y con profesores de esta universidad. Mi texto, como Carmen ya ha dicho, es Currículo, Conocimiento, Contexto y la Formación para Cambiar el Mundo. Y como yo no hablo el español perfectamente, pero pienso que mi español es mejor do que mi portugués para ustedes, entonces yo voy a intentar hablar en español. Yo voy a leer un poco algunas cosas de mi texto, porque así me parece más fácil que todos comprendan. Mi idea es que después, en debate, algunas de las cosas que yo voy a presentar puedan ser aclaradas con preguntas, comentarios, discusiones, porque me parece que es así que se puede aprender. No solamente ustedes aprenderán más, pero yo también, porque en cada presentación, en cada ponencia, en cada palestra, también estoy pensando de una manera distinta todas las mis investigaciones y mis conclusiones sobre currículo. Bueno, al abordar las relaciones entre currículo, cultura, política en la educación, me vinculo, como no podría dejar de ser, a las conclusiones de mi trayectoria de investigación en políticas de currículo. Me he dedicado a este tema junto al grupo que coordino en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, desarrollando investigaciones orientadas a la educación básica y a la formación de profesores. Aclaro que en Brasil la educación básica incluye la educación de niños y adolescentes de 0 a 17 años. Esta es la educación básica con enseñanza fundamental e enseñanza secundaria. Con inspiración teórica de autores postestructurales con los que vengo dialogando y trabajando, como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Derrida, y considerando las diferentes traducciones que hacemos de estos teóricos en el área de currículo en Brasil, pretendo en mis investigaciones entender cómo se desarrollan las luchas político-discursivas para significar lo que viene a ser currículo. Con eso, no digo que soy postmoderna, no trabajo exactamente con la idea de que estamos en una postmodernidad, porque la mayoría de las veces, teóricos de la postmodernidad trabajan con la idea de la diferencia sin pensar la posibilidad de una articulación de las diferencias.
Eu trabalho mais com perspectivas pós-estruturais e pós-fundacionais, que estão conectadas com a ideia de que é importante trabalhar a diferença, mas é também importante pensar como fazer uma articulação das diferenças. Para isso, eu vou estar todo o tempo pensando sobre o que é currículo, como trabalhar currículo em las escolas, especialmente na educação básica, mas também na formação de professores. E nesta palestra vou falar um pouco mais da formação de professores do que especialmente da educação básica. Mas eu penso que não há solamente uma resposta para essa pergunta que é currículo. Distintas teorias curriculares apresentam respostas distintas sobre o que seja currículo. Currículo são conteúdos, atividades, práticas em classes. Trabalho com a ideia de que o currículo seja uma prática cultural, um texto que vai sendo significado de diferentes maneiras em las práticas sociais e em la escola, particularmente. Por isso, mis investigações estão centradas em la ideia de buscar compreender como são articuladas demandas, diferenças de maneira a significar o que seja currículo. Por que em uma determinada época histórica estamos trabalhando com currículo como conectado com avaliações e processos de centralização curricular e em outras épocas não? Como estamos significando currículo socialmente? E nesse sentido, muitas das vezes, currículo é conectado com a ideia de conhecimento legitimado, conhecimento para uma qualidade da educação, formação para o mundo em transformação, formação do cidadão, do profissional orientado a um projeto de sociedade. Em todas essas ideias sobre currículo, eu estou buscando em minhas investigações compreender particularmente significantes palavras, símbolos das ideias como inovação, cambio curricular, qualidade da educação, conhecimento, boas práticas, e tudo o que se fala sobre currículo. Currículo como flexível, dinâmico, diversificado, criativo, compatível com as exigências da sociedade contemporânea. Estes e tantos outros discursos que são produzidos socialmente sobre currículo. E eu penso que estamos falando de currículo em um tempo bastante diferente, um tempo em que agendas contextuais estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Há uma complexidade. Estou apostando todo o tempo em uma complexidade da política, em relações de poder difusas, em estruturas descentradas, naquilo que muitos autores chamam de muerte del sujeito, al fim das utopias. Questiono assim noções como verdade, certeza, progresso, essência, objetividade, realidade. Trato de questionar determinismos, essencialismos e realismos que estão produzindo muitas das significações que estão com as quais estamos trabalhando em campo da educação. Para isso, estou buscando trabalhar com a ideia de que temos que questionar a pretensão de constituir identidades plenas em relação ao que venha a ser currículo e sociedade. Questionar identidades plenas do que vem a ser formação, sujeito educado, trabalhador, profissional, universidade. Trabalho em la perspectiva de que sempre estamos construindo politicamente o que entendemos por sociedade e buscando, e dessa maneira, esta é a minha intenção, conectar dimensões como lo social, a dimensão econômica e a dimensão cultural. Em síntese, assumo um enfoque discursivo. É esse enfoque discursivo que estou chamando de enfoque pós-fundacional.
Y en este contexto que estoy particularmente preocupada con la formación profesional y con el currículo de las escuelas. Destaco que mi intención es que este debate pueda ser plural e incluso conflictivo. No necesitamos estar mutuamente de acuerdo, pero sí es importante que tratemos de entender en qué registros son producidas nuestras investigaciones. Ese debate puede ser en español o en portugués, haciendo referencia al campo do currículo o no, puede iniciarse aquí y puede extenderse para otros espacios, otros tiempos, siempre que la discusión educacional esté presente. Bueno, con estas ideas primeras, yo me propongo a analizar 4 problemáticas interconectadas. La primera es, yo defiendo que la formación en cualquier nivel de enseñanza es un proyecto imposible. No es posible hacer una formación para la enseñanza, un proyecto de educación. La segunda cuestión que pretendo presentar para ustedes es, aún así, esa formación es necesaria, inclusive siendo imposible. La tercera, esta necesidad puede ser vinculada a un proyecto que para muchos parece abandonado, el proyecto de cambiar el mundo. La cuarta problemática que presento es, el desafío del cambio también nos compete a nosotros, formadores e investigadores en las universidades. Bueno, mi idea es presentar estas 4 problemáticas y después vamos al debate. La formación imposible. Tal vez hoy en día nos parezca más claro la afirmación de Freud de que la profesión de educador, tal como la profesión de psicoanalista y la profesión de gobierno, es imposible. Para Freud, esa imposibilidad está relacionada al hecho de que esas profesiones nos llevan obligatoriamente a resultados imperfectos. Están siempre asociados a una idea de fracaso. La profesión de profesor, la profesión de psicoanalista y el trabajo de gobierno son fadados al fracaso. En el registro postfundacional, esas ideas de imposibilidad y fracaso se amplían, están cada vez más profundizadas. Como ya no suponemos la existencia de un sujeto centrado, consciente, con una identidad fija, es imposible establecer una relación intersubjetiva con otro, tener control sobre el proceso de formación y de identificación del sujeto educado y saber previamente a quién formamos. Estamos todo el tiempo en la escuela sin saber o qué estamos formando. Cualquier proyecto de formación está condenado al fracaso, porque la formación será siempre diferente de la prevista, de la planeada. Gran parte del esfuerzo del racionalismo de Ralph Tyler, uno de los más importantes teóricos de currículo del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, fue dedicado a esta tentativa de definir cuáles serían los comportamientos deseables de los estudiantes, cómo formular los objetivos que expresasen con claridad esos comportamientos y cómo planear el currículo para garantizar esos objetivos. Estoy hablando de Tyler, pero mucho de Tyler hasta hoy están en las escuelas. En un intento por garantizar ese proyecto, la educación fue reducida al propósito de transformar comportamientos. Los registros educativos imprevisibles, marcados por la relación con el otro, insertados en la nueva nebulosa de imprecisión, fueron abandonados. Es una idea interesante porque cuanto más buscamos
planear objetivos, planear metas, mas dejamos para fuera de la escuela la cultura, el contexto, el cotidiano, las diferencias. Con eso, el currículo está conectado con la idea de buscar cierta eficiencia social, garantizar, por ejemplo, un currículo voltado para el mercado. Las perspectivas críticas supieron analizar y cuestionar muy bien el proyecto tayleriano, desmitificando el carácter supuestamente neutro y cientificista de esa propuesta. Los principios básicos de currículo y enseñanza de Tyler silenciaban en relación al poder, a la hegemonía, la ideología, y se vinculaban a un proyecto funcionalista de sociedad a través de la tentativa de control social del comportamiento. Por ejemplo, para Tyler, educación era, el significado de educación era cambiar comportamientos. Sin embargo, aún así, la perspectiva crítica continúa creyendo en la posibilidad de organizar el currículo para un determinado proyecto de identidad. El proyecto es otro, no es más el proyecto de la eficiencia social de Tyler. El proyecto de la perspectiva crítica es cambiar el mundo, formar al ciudadano emancipado, capaz de actuar socialmente contra la exclusión social, en defensa de la libertad, en defensa de la justicia social, formando a través de los conocimientos que garantizarían ese tal proyecto. Pero aún así, la idea de organizar el proyecto de identidad curricular se mantiene. En el registro postfundacional que estoy acá pretendiendo presentar, ese proyecto identitario es imposible, porque se declara imposible concebir identidades plenas. Aun cuando nombramos identidades formadas, cuando tratamos de estabilizar sus sentidos, organizar procesos para garantizar su formación, esas identidades, las identidades de los estudiantes, por ejemplo, se nos escapan. El trabajador, el profesional en cualquier área, el profesor, el investigador, el sujeto educado, son posiciones de sujeto fijas, siempre susceptibles de ser desestabilizadas por múltiples procesos de subjetivación. El profesional se inserta en diferentes actos y resignifica los sentidos de lo que sería profesionalización. El trabajador no es solo trabajador, sino hombre, mujer, negro, blanco, homosexual, heterosexual, brasileño, colombiano. Cada hombre, cada mujer, cada blanco, cada brasileño, cada colombiano, cada negro, también son singularidades inestables. Ni todas las mujeres son iguales, ni todos los negros son iguales, ni todos los brasileños son iguales. El profesor ni siquiera es el mismo en las diferentes asignaturas de enseñanza. En ese sentido, la noción de currículo como conocimiento seleccionado a partir de una cultura más amplia para ser enseñado a todos en nombre de un proyecto de transformación social y de formación de sujetos es desestabilizado. Son desestabilizados los proyectos curriculares que tienen propósito de formar esta identidad en el alumno. También son desestabilizados los proyectos de formación de un sujeto emancipado. Son desestabilizadas nuestras certezas en relación al futuro. A medida que cuestionamos las nociones de verdad y certeza, la propia noción de conocimiento a ser enseñado es cuestionada y los embates en torno a qué enseñar en la escuela asumen otros contornos.
se explicitan cada vez más los conflictos relacionados con lo que se entiende por conocimiento, ya que este pasa a ser comprendido como resultado de luchas por significación, por procesos discursivos. No hay más posibilidad de decir que el conocimiento verdadero es, por ejemplo, el conocimiento de los científicos, el conocimiento de la ciencia. Entonces, son producidas preguntas sobre la legitimidad del conocimiento, sobre los actos de poder que modifican ese conocimiento. La pregunta sobre a quién interesa ese conocimiento se profundiza. La imposibilidad a la que me refiero, no obstante, no es el mero opuesto de posible. No es la afirmación de que nada puede ser hecho, no es el bloqueo de las posibilidades, porque esa podría ser una idea, la idea de que si es imposible, bueno, vamos para casa porque no hay más nada a hacer. No, la idea de imposibilidad de que estoy hablando acá es la imposibilidad de afirmar un proyecto de base. Significa la imposibilidad de afirmar la plenitud, la imposibilidad de afirmar identidades plenas. Remite a contextualización, remite a la imprevisibilidad, a la ausencia de certezas, a la diferencia, a la plástica de los procesos de interpretación. Todo siempre puede ser otro. Es otro, está siendo otro. Es imposible que signifiquemos la formación y el currículo de una vez por todas, pero aún así es necesario. Por eso ahora yo hablo de la formación necesaria. Es necesario porque somos convocados a darle significado al mundo, porque somos movilizados por la búsqueda de destabilizar el caos de este mundo. El caos de nuestra existencia. Necesitamos encontrar puntos de aproximación entre nosotros, porque con eso es con esos puntos de aproximación que es posible, por ejemplo, construir una comunicación. La pretensión de que vamos a entendernos mutuamente, de que será posible colocarnos en el lugar del otro y sentir y pensar lo que él siente y piensa, es imposible. Pero aún así somos impulsados a eso. Tratamos de llenar el vacío que nos atormenta en nuestras convivencias y hacemos eso para comunicarnos, para vivir juntos, para actuar políticamente, pues la comunicación, la vida y la política se desarrollan en torno de esas estabilizaciones, a la suposición de que existen identidades plenas. Por eso estamos aquí, ¿eh? No hay una posibilidad de que todos que estén aquí puedan comprender todo aquello que estoy hablando, porque hay una historia distinta, hay un conjunto de teorías distintas, hay toda una posibilidad de interpretación propia de cada una de las personas que están aquí. Aún así, estamos aquí en viernes a la tarde buscando una comunicación, buscando una posibilidad de alguna manera de hacer un acuerdo en esta interpretación. Y la educación es eso. La educación es la búsqueda de esa posibilidad de garantizar un acuerdo en la interpretación. La educación es una actividad en la cual los procesos de comunicación, como los procesos políticos, están mutuamente involucrados. Pero se trata de una necesidad contingente, una necesidad que nos remite a una contextualización radical. Propongo entonces que pensemos la formación teniendo en cuenta esa contextualización radical. A mi entender, en lugar de proyectar la formación de un sujeto fijado identitariamente, por ejemplo, el profesional en cualquier campo,
el activista político, el investigador, el sujeto educado, el sujeto emancipado, el sujeto crítico. Al invés de estarmos trabajando en ese sentido, en lugar de proyectar la formación en ese sentido, podemos operar con proyectos de identidades no fijos y contextuales. Tales proyectos son constituidos en las prácticas. Planeamos, construimos, proyectamos currículo, tenemos opciones de formación, pero necesitamos negociar con tantos otros registros y actores sociales, colegas, profesionales, alumnos, padres y madres, demandas de las más diversas. Cada una de las opciones que hacemos, todo el tiempo, cada uno de nuestros proyectos de identificación de nuestros alumnos tiene que ser negociados con todos los sujetos sociales con los cuales les estamos produciendo currículum. Ninguna de ellas se justifica por un orden fuera de las relaciones que constituimos contextualmente. El orden, cualquier orden, criado depende de actos de poder en los cuales estamos involucrados. Por eso hay que negociar. No tenemos más los ideales iluministas para guiarnos, no tenemos más la ciencia, no tenemos más la certeza de qué futuro vamos a construir, y por eso hay que negociar cómo toda formación, cómo la formación se remite a algo que pueda ser concebido como aplicable a un contexto delimitado, adecuado, considerado posible de ser estabilizado. Entonces, los proyectos curriculares que construimos y que son necesarios para orientar el trabajo que realizamos y comprometernos con lo que hacemos. Todo eso, todos esos proyectos, ese comprometimiento con que nosotros hacemos son decisiones contextuales. Muchas de las veces, tales decisiones pueden remitirnos a una idea de inmovilismo, a la aceptación de una determinación externa o a la lucha cotidiana por otras identificaciones. Mi pensamiento es que no es eso, no estamos buscando una determinación externa, estamos buscando todo el tiempo estar trabajando contra las determinaciones. Desde esa perspectiva, no hay una estructura económica, cognitiva, social, científica, natural, que va a garantizar el proyecto que vamos a estar construyendo. En ese sentido, muchas personas piensan y trabajan con la idea de que esta idea no es una idea movilizadora, no es una idea que permite el trabajo conjunto, porque si no tenemos proyectos comunes, si estamos cada vez más construyendo proyectos contextuales, no habría una lucha política por cambiar el mundo. Lo que estoy presentando aquí, mi idea es que justamente podemos, aún así, trabajar con la idea de cambiar el mundo, trabajar con la idea de luchas conjuntas, pero de una manera distinta. Y para eso yo voy pasando para la tercera posición de la formación para cambiar el mundo. Tal vez el único proyecto capaz de unificar las agendas sociales las más diversas es la idea, es la bandera de cambiar el mundo. Es la idea de que necesitamos mejorar las vidas de las personas, que necesitamos trabajar contra la exclusión, que necesitamos trabajar por más justicia social, por un proyecto de mundo mejor. Y la educación es uno de los espacios sociales pensados para realizar esa crítica, y es tal vez el espacio más importante para formar ese sujeto emancipado que se piensa que será el agente de un cambio social. Aún así, yo no pienso que sea más posible pensar en ese sujeto
emancipado como un sujeto identitariamente formado, pero yo pienso que es posible trabajar con el proyecto de mudar el mundo, de cambiar el mundo. Pero para eso tenemos que hacer otras preguntas y pensar, ¿de qué mundo hablamos? ¿Qué cambio es el anhelado? En otros tiempos, concordar en relación a las respuestas a esas cuestiones nos parecía evidente. Podríamos tener divergencias en los modos de actuar, pero el telos, el proyecto, nos parecía definido. Había acuerdo en relación a lo que debía ser modificado, siempre por referencia a la crítica al orden capitalista, a todo que se llamaba de sociedad excluyente. Hoy, muchas de las veces, esos acuerdos no son tan simples. El mundo nos parece más complejo. Las dificultades de organizar una agenda conjunta de lucha por cambiar el mundo nos parece mucho más difícil, justamente porque el mundo es significado de diferentes maneras, remite a dimensiones contextuales, a luchas políticas que se sobreponen, se funden, se interpenetran, se antagonizan. Podemos muchas das veces decir que estamos luchando contra el neoliberalismo, la derecha, la globalización, los de arriba, los ricos, el capital extranjero, el gran capital nacional, los homofóbicos, los que destruyen el medio ambiente, los machistas, la educación instrumental, pero no siempre estaremos juntos en todas esas luchas. Algunas de las veces, en algunas de esas luchas estaremos juntos, en otras luchas no estaremos juntos y aún así trabajamos. En el caso particular de la formación profesional universitaria, podemos pensar en lo que elegimos hoy como puntos para cuestionar. Por ejemplo, la formación por competencias instrumentales orientadas al mercado de trabajo, la planificación instrumental, la privatización de la universidad, más allá del cobro de escolaridad, la desvinculación de las demandas colectivas de las diferencias, el corporativismo que le impide a la universidad cumplir un papel social más amplio. O también la búsqueda de una formación universitaria más abierta al diálogo entre diferentes disciplinas, una formación universitaria más enfocada en crear condiciones para que alumnos y alumnas estudien, una universidad más dispuesta a ampliar los espacios de investigación, de debate, de discusión contradictoria, de debate entre concepciones divergentes. Nada de eso, sin embargo, es un absoluto aplicable en cualquier contexto, un particular a ser universalizado de una vez por todas. Algunas de esas demandas, de esas reivindicaciones, por ejemplo, pueden tener sentido en Brasil y no tenerlo en Colombia. Pueden ser importantes en una universidad y no serlo en otra. No tienen sus diferencias limitadas a cuestiones territoriales o nacionales. En lugar de reservar tantos esfuerzos para controlar y estabilizar la formación profesional y universitaria o la formación del investigador en un único modelo, sugiero admitir los embates políticos entre los diferentes intentos por estabilizar. No en un sentido de tratarlas como una guerra de posiciones fijas, pero en un sentido de que trabajemos como si esa fijación en todo el momento se deshace en el aire en función de múltiples articulaciones. En otras palabras, podemos permanecer con el proyecto de cambiar el mundo, en nuestro caso, a través de la formación universitaria de nivel superior, solo que no hay certeza ni sobre lo que es el mundo,
ni sobre el cambio pretendido. La ausencia de certezas tiende a ser considerada como inmovilizante. Al contrario, defiendo frente a ustedes que la ausencia de certezas es nuestro antídoto contra el autoritarismo. Es el antídoto contra los proyectos que se afirman como únicos, las racionalidades que desconocen dinámicas contextuales, los proyectos que pretenden trazar diagnósticos y soluciones que provienen de canales superiores externos a la vida universitaria. Las soluciones supuestas como salvadoras de todos a cualquier precio. La ausencia de certezas puede ser la base de una política a través de la cual nos responsabilizamos por el trabajo que hacemos. En síntesis, concluyo mi intervención considerando que somos responsables por la formación que producimos, limitados, discursivamente subjetivados, insertos en relaciones de poder difuso, pero aún así responsables. Es nuestro quehacer, nuestro contexto, si así lo prefieren, nuestro espacio de apuesta por una formación profesional universitaria que sea capaz de, quién sabe, producir otras significaciones del mundo, que sean más abiertas, más solidarias, más dispuestas a trabajar con algún sentido de justicia social, libertad y democracia. En ese sentido no estoy hablando solamente de profesores, también de estudiantes. Todos nosotros somos responsables por nuestra formación. Trato de responsabilizarme en el contexto en el cual trabajo por una formación que articule investigación y enseñanza, que involucre la educación en un registro teórico que cuestione la mera aplicación de conceptos de otras áreas, que cuestione el cientificismo, que busque el trabajo transdisciplinar, que busque producir una teoría educacional abierta y esté siempre en cuestionamiento constante. Sé que este proyecto, como cualquier otro, no tiene garantías. Sin racionalidades absolutas, continuamos queriendo construir algo que no sabemos bien qué es lo que será. La educación es un proyecto imposible, pero aún así necesario. Si no hay reglas, si no hay cálculos, si no hay garantías y certezas en relación a qué hacer, solo nos resta la política y la acción contextual cotidiana, el compromiso y la responsabilidad con lo que hacemos. A medida que nos comprometemos, tomamos decisiones que no son dictadas por una conciencia coherente ni por una racionalidad a priori. Son decisiones definidas en el contexto y que crean contexto en virtud de las articulaciones políticas que nos subjetivan de una determinada manera. Son articulaciones que implican también dinámicas inconscientes. Muchas de las veces simplemente estamos haciendo una cosa, pero no estamos pensando sobre lo que estamos haciendo. Y eso nos lleva a permanecer en la acción todo el tiempo, porque somos llevados a analizar con qué nos estamos comprometiendo, no para el futuro, no para un ideal situado en el horizonte, no para una formación universitaria ideal a ser alcanzada, sino para hoy, para el presente, ahora, para este momento, en cada conversa, en cada texto, en cada trabajo que realizamos. No hay descanso, no hay fin en la acción política y no hay garantías de que resultará. Pero hay posibilidades abiertas e imprevistas. Por eso, el cambio político del mundo permanece en pauta.
no solamente en el ámbito de que muchas veces se concibe como las grandes acciones políticas, sino las acciones contextuales de cada uno de nosotros. Por eso, la pregunta para mí es, ¿con qué formación estamos nos comprometiendo hoy? Muchas gracias. Muchísimas gracias por imagínense más y más. ¿Aló? Sí. Imagínense todas esas preguntas y retos muy interesantes de esta mirada. Entonces abrimos a sesión de preguntas y comentarios. Yo sí quiero hacer una pregunta. Por favor, su nombre. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Claudia María Cardona. Tengo una pregunta mucho más particular de todo el contexto en el que nos está llamando la atención en la formación. Y es que nosotros queremos, desde la línea de investigación que estamos trabajando, hacer una gran inclusión en todo lo que es el saber ambiental. El saber ambiental como un, no sé, de pronto como un propósito de poder incluir todo aquello que es incierto, así como usted lo mencionaba, toda esta educación de poder tener responsabilidad, sensibilidad sobre todo aquello que es el entorno, que se nos agota, que está perdido y que debería ser como que el elemento fundamental, el eje articulador y transformador dentro del aula de clase. Mi pregunta es si dentro de las posibilidades abiertas de la formación de lo que pretendemos hoy con nuestros estudiantes, esa inclusión de la dimensión ambiental sería como, no la salvación, pero sí sería como una posibilidad de empezar a sensibilizarnos y empezar como a construir un mundo mucho mejor, mucho más saludable, de un buen vivir, con retomar aquellos valores que fueron como perdidos en lo que usted no quiso llamar modernidad o lo que sí llamo modernidad y no quiere hablar de posmodernidad. Pero bueno, de todas maneras como esa insatisfacción que se tiene desde la modernidad por la pérdida de valores y la pérdida de esos elementos que eran significativos por el cuidado de nosotros mismos y de los demás. ¿Prefiere ir comentando? Sí, o hacemos una ronda de un grupo. Una ronda, allá, Diana. E não precisam falar somente sobre minha ponência, minha palestra. Podem perguntar qualquer coisa sobre currículo, que currículo eu sei. Respostas não. Bueno, yo tengo una gran inquietud. ¿Su nombre? Diana Gil. Diana. Yo estoy haciendo un trabajo y quisiera saber qué importancia le ve usted a encontrar o a saber cuáles son las concepciones, las ideas que tenemos actualmente en nuestros programas de formación. A veces creo yo que creemos tener muy claro, ¿sí? Y creo yo que a veces no conocemos muy a fondo qué es lo que hemos propuesto como el sentido de la formación, en particular de la formación de docentes, por ejemplo en un área como el área de la matemática, y hacer esa relación o tratar de establecer esa relación. Yo no quisiera llamar coherencia como para que fuera mucho más amplio, pero sí esa relación con lo que nosotros proponemos curricularmente. Es decir, hasta qué punto vale la pena entrar a revisarnos y a mirarnos. Usted decía una frase que me impactó, decíamos, no pensamos lo que estamos haciendo, lo hacemos, muchas veces hacemos reformas y no sabemos qué es lo que hemos venido haciendo y qué tanto bueno o malo, regular, pues es lo que tenemos. Además, teniendo en cuenta pues esa concepción de currículo, como usted nos ha planteado, pues llena de contradicciones, de no linealidades, de una cantidad de cosas que uno dice, bueno, ya hay cómo las captura uno en la investigación.
Buenas tardes, yo soy Constanza Castaño. En gran medida yo puedo estar de acuerdo con los planteamientos que usted está haciendo, ¿cierto? Pero nuestras universidades latinoamericanas son unas universidades muy convencionales, en gran medida, bastante homogenizantes en lo que se refiere al conocimiento científico tecnológico, con unas estructuras incluso administrativas bastante tradicionales, de tal manera que este tipo de propuestas que de cierta manera subvierten a esas universidades convencionales a veces se convierten en una lucha estéril, ¿sí? ¿Qué hacer, digamos, frente a esas estructuras tan supremamente convencionales y tradicionales? Pues porque esto se convierte en un asunto de muy largo aliento, de unas confrontaciones que no dan lugar, digamos, a enriquecer esos procesos. Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Moneva. Digamos que es interesante el debate en el tema de la pregunta que se formula de qué formación estamos comprometidos hoy a dar. Y eso tendría que remitirnos un poco a lo que obedece nuestro modelo educativo, no solamente en el bachillerato, en la primaria, sino también en la universidad, que está sustentado precisamente en las teorías modernas que para comprender la realidad llevaron a la especialización y a la fragmentación del conocimiento y a perder un poco la integralidad del mismo. Eso, digamos que genera una dificultad en las instituciones educativas, y más porque estaba centrado en cómo aprendemos o tenemos conocimientos para el ser, para el hacer y el hacer, y no para el ser. Y creo que ese es uno de los temas que tendríamos que entrar a profundizar. Si la educación que nosotros debiéramos proponer estuviera centrada en reconocer la felicidad del ser humano en el ser, y no en el tener determinados conocimientos para responder a unos retos que siguen siendo fragmentados y que a veces no nos permiten comprender la complejidad de la realidad que es diversa, que no es fácilmente comprendible o aprendible, y que hoy tendría que estar, como los ha manifestado, muy vinculada a la agenda mundial, no solamente al tema de tener una formación para ir a laborar y tener unos recursos, sino cuál es el compromiso del ser humano con el tema de la paz, de los conflictos étnicos, del tema del cambio climático, del tema de la pobreza y las desigualdades sociales, que pareciera que fueran agendas de otras personas y no de los universitarios, y no de la universidad. Es decir, que la universidad pareciera en gran medida que está de espaldas a esa realidad que vivimos y que todos los días nos golpea con temas de desempleo, porque se puede llegar a ser profesional, pero desempleado, que es lo que sucede en nuestro medio. Eso implicaría precisamente que es necesario tener en cuenta otras teorías, como las teorías contemporáneas, para comprender la complejidad de la realidad. Tratar de encontrar la integralidad del conocimiento. Y lo otro, obviamente, pues la integralidad del currículo, porque es que ahí hay otro tema. Cuando uno ve las clases, y también ha sido docente universitario, encuentra que hilar entre una materia y otra materia a veces se vuelve complejo porque se fue formado en un determinado y un específico campo, y el estudiante tiene que hacer el ejercicio entonces de acopiar los diferentes materias, diferentes áreas de conocimiento para comprender un fenómeno determinado, y ese es un ejercicio puntual que le corresponde entonces al alumno, pero no se le da mayores herramientas. De hecho, me parece importante que el profundizar en la investigación es uno de los temas claves. El tema de mirar qué educación es pertinente hoy en la realidad que tenemos en el país.
que si nos va bien, entramos en un proceso de posconflicto, en una sociedad que es eminentemente violenta en la resolución de sus conflictos. No solamente la violencia está dada por la existencia de la insurgencia o paramilitarismo, sino la cantidad de muertos que se producen por la forma como nos relacionamos cotidianamente y para la cual no somos formados. Es decir, no somos formados también en una ética del ser humano, en el reconocimiento de los derechos humanos, en el reconocimiento de la dignidad del ser humano. Yo creería que hay que plantear también unos fines, que además están establecidos. Lo curioso es que están establecidos en la Constitución política. Sin embargo, cuando se evalúa las instituciones, uno encuentra que estamos teniendo instituciones funcionales a un modelo de mercado que además no es el nuestro. No estamos desarrollando investigación para la potencia que somos en el tema, si hablamos del medio ambiente, de la diversidad ambiental o para el manejo del agro, sino para el tema del comercio, para las relaciones internacionales, sin decirte que eso no sea importante, pero se centra más en eso y no en las potencialidades que tiene el país. Gracias. Ahora está bueno porque es mejor. Voy a buscar responder este grupo, dar no respuestas, porque me parece que no hay una posibilidad de una respuesta, pero algunos comentarios sobre eso. Yo voy a empezar con Cláudia sobre la inclusión de un saber ambiental. Me parece que es una posibilidad interesante, pero no es necesariamente alguna cosa que se tenga que definir centralmente, porque distintas universidades, si estamos hablando, me parece que de la formación universitaria en este caso, ¿no? Distintas universidades pueden tener respuestas distintas de cómo organizar educación ambiental en su currículo. Para eso, por ejemplo, en caso de la universidad, es necesario, me parece, que exista un grupo de investigación de educación ambiental en esta universidad, para que sea posible garantizar esta asignatura, esta disciplina en currículo. Mas me parece importante que no sea considerada como la única manera de construir un mundo mejor, porque senão estaremos haciendo con que la educación ambiental, el discurso ambientalista, sea una nueva metanarrativa garantidora de todo. No. El discurso ambiental es una de las posibilidades de comprender cómo mejorar el mundo. Mas para mí es necesario que esté conectado con una investigación, un proceso, un grupo que esté en la universidad garantizando esta posibilidad de esta asignatura. En la formación de profesores, por ejemplo, y en otras formaciones que no necesariamente en la formación de profesores. Un discurso ambiental, por ejemplo, es importante en otras carreras que no sean carreras de la formación de profesores también. Mas me preocupa un poco, yo voy ahora a conectar un poco con los comentarios del profesor, sobre la idea de que estamos buscando valores perdidos. Me preocupa un poco la idea de que había en el pasado alguna cosa mejor que ahora vamos rescatar, que ahora vamos buscar construir de nuevo. No, me parece que no había. Había y no había en todo el tiempo. En el pasado había valores que hoy podemos construir de una manera distinta. Por eso no me parece que sea una cuestión, y eso es un discurso que muchas veces el ambientalismo tiene, no me parece que sea una cuestión de buscar una integralidad del conocimiento. Como si en pasado
el conocimiento fuese integral, conectado, una cosa só, en algún momento hubiese sido construido un proceso de distorsionamiento de ese conocimiento y ahora no tenemos más esa integralidad. No busco una integralidad de la realidad. La realidad no es integral, la realidad es aquello que estamos haciendo con ella. La realidad en sí no existe, no es integral o no integral. En esa perspectiva que yo estoy trabajando, la realidad es construida discursivamente por nosotros. Entonces hay discursos distintos de construcción de esa realidad. Discursos, por ejemplo, de las distintas asignaturas. Discursos disciplinares que no son los mismos. Me preocupa un poco la idea de que sea posible construir un único discurso de integralidad de conocimiento. Me parece que eso no es posible, justamente porque hay construcciones diferenciadas de cómo comprender ese mundo. Las demandas son distintas. Por ejemplo, plantear los fines. La idea de el fin de la finalidad de la dignidad humana, la finalidad de la justicia social. No hay consenso sobre lo que sea dignidad humana y sobre lo que sea justicia social. A veces nos parece que es una cosa simple de dar una única respuesta a lo que sea eso, pero si hablamos con personas en Latinoamérica, la idea de lo que sea dignidad humana es una cosa muy distinta do que si vamos a hablar con países de África, si vamos a hablar con países de América do Norte. La idea de justicia social es bastante distinta. O que está siendo demandada por grupos indígenas, por grupos negros, por movimientos feministas, no son las mismas cosas. Y a veces es posible trabajar junto en una única lucha política, a veces no. Por eso me parece que la idea de integralidad no es buena, porque la idea de integralidad puede ser una idea de homogeneidad, de un proceso de homogeneización, un proceso de tornar todo una igualdad. Y me parece que hoy tenemos que mucho más trabajar con la producción de la diferencia. Todo el tiempo tenemos que estar en cuenta de que somos diferentes. No hay una cosa única llamada humanidad que nos pueda conectar. Hay problemáticas diferentes y para eso tenemos que estar todo el tiempo buscando cómo es posible articular estas diferencias. Cómo es posible trabajar políticamente junto en estas diferencias. Y esa me parece una manera de trabajar con la idea, sí, y en ese punto yo estoy de acuerdo, de que la universidad necesita se conectar con el mundo de una manera general. Pero no se conectar de una manera inmediatista, pero se conectar en la idea de que múltiples demandas sociales necesitan estar siendo contempladas en discurso universitario de investigación y de pesquisa. No soy exactamente una persona que esté trabajando contra la fragmentación de conocimiento. Me parece que el conocimiento siempre es fragmentado, en sentido de que tenemos construcciones con racionalidades distintas. Lo que es problemático de la fragmentación, que me parece, es que conocimientos se mantengan aislados unos de los otros. Tenemos que hacer posibilidades de discusiones, posibilidades de debates, posibilidades del contradictorio. Eso es que para mí es un trabajo más importante de la universidad. Y por eso cuando Constanza habla, por ejemplo, de que en América Latina, en Latinoamérica las universidades son convencionales y homogeneizantes, me parece que sí, que no. Porque si estamos todo el tiempo diciendo que todas las estructuras universitarias son convencionales, homogeneizantes, conservadoras de una manera general,
estamos nos olvidando de nosotros. Porque nosotros somos universidad también. Y si decimos que todo en la universidad es homogeneizante, conservador, convencional, es lo mismo que decir que nosotros somos homogeneizantes, convencionales y conservadores. Y no me parece que sea. Porque senão não estaríamos acá a esta hora, trabajando en viernes, buscando un debate sobre essas questões. Me parece que la estructura universitaria es conservadora, sí, estoy de acuerdo, pero no es posible decir que todas las universidades son conservadoras, que todo que está siendo producido en las universidades es conservador. Hay muchas cosas buenas siendo hechas en la universidad. Muchos procesos que están trabajando por políticas y producciones de conocimiento distintas, teorías distintas. ¿Podemos hacer más de lo que está siendo hecho? Sí, estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en decir que no hay confrontación. Me parece que hay mucha confrontación en las universidades. Tal vez no tanto quanto deveríamos. E quando Diana pergunta sobre quais são as concepções que temos em la formação e como investigar essas concepções, né? Buscando de cierta maneira o sentido da formação. Tal vez nessa concepção que estou apresentando, a ideia seria de que não vamos buscar no sentido da formação. A formação não tem solamente um sentido. Há projetos distintos em disputa, em luta, todo o tempo em cada uma das formações. Projetos que estão conectados com visões de mundo distintas, maneiras de compreender o conhecimento e maneiras de compreender o trabalho, a carreira docente, as lutas políticas dentro de nossas instituições. E por isso me parece que temos que trabalhar com uma certa ausência de claridade. Isso que não é que não vamos mais, não há mais nada para investigar, porque só há processos de identificação, se estamos em todo momento em cambio, então não há mais nada para investigar. Não é isso. Há muito mais para investigar, porque se tudo está em cambio, temos que estar todo o tempo em processos de investigação e de compreensão e de interpretação das concepções que estamos produzindo em la formação profissional, em la formação universitária. Pero me parece que não devemos buscar nesta formação uma ideia de claridade, de coerência, de ausência de contradições. É o oposto. Há muito de incoerente, de contradições. Os alunos sabem disso. Como escutam em uma classe coisas distintas do que daquelas teorias que escutam em outra classe. Como estão percebendo lutas políticas e teóricas entre professores de departamentos distintos. E isso é a formação. E isso é importante, me parece, para a formação. Uma certa pluralidade, uma certa ideia de que não temos todos que pensar as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas da mesma maneira. Porque isso seria, assim, a ideia de que há uma única racionalidade, há um projeto autoritário que deve ser para todos, como o melhor projeto. El mejor proyecto. Yo no pienso que es posible decir eso. Porque si digo eso, el mejor proyecto es siempre mi proyecto, no el proyecto de otro. Y por eso es que tenemos que estar en el tiempo todo. Si te digo, mi proyecto es mejor, yo tengo que convencer al otro de que mi proyecto es mejor. ¿Otras preguntas?
Yo sugiero. Tenemos aquí una experta que ha investigado bastante sobre currículo en Brasil y en comparación, por ejemplo, con Brasil, con México, por ejemplo. Me gustaría que nos comentara un poco más acerca de esa idea de integración curricular, por ejemplo, cómo la ha percibido a través de sus investigaciones de lo que está ocurriendo en estos países. ¿Alguna otra pregunta, comentario? O empiezo? Buenas tardes, mi nombre es Silvia Medina. Pues más que una pregunta es un punto de vista que siempre me ha cuestionado muchísimo. En cuanto a la articulación en la educación con la investigación, se debe apuntar que siempre debe ser así. Y no solo en el ámbito universitario, sino que se debe empezar a implementar con los bachilleres. Siempre me he cuestionado porque, hablando de la diversidad, Colombia es un país completamente diverso. Si yo voy a generar un proyecto de investigación ambiental, tengo que tener en cuenta ese factor de Colombia, que es supremamente diverso, y como yo lo vaya a aplicar en Bogotá va a ser completamente diferente como lo puedo aplicar en la costa, porque son pensares y contextos sociales y culturales completamente diferentes, siendo el mismo país. Siempre me he cuestionado porque nosotros, los colombianos, estamos copiando diversos modelos educativos para implementarlos acá, lo cual no quiere decir que no sea bueno, claro que es bueno, pero no podemos hacer de los modelos pedagógicos o educativos, como se le quiera llamar, de otros lugares un todo para Colombia, cuando acá hay otras realidades. Quizás lo que funcione en otro lado a nosotros nos pueda funcionar una parte, o de pronto no nos funcione. Entonces pienso, yo siempre lo he pensado, de que esa es nuestra falla. Nosotros siempre estamos en pro de mirar hacia el exterior, pero no estamos mirando ni pensando qué es lo que realmente se necesita acá, qué es lo que nosotros necesitamos para empezar a hacer un diseño curricular que medianamente responda a las necesidades del colombiano, sin dejar de desconocer que lo que venga del exterior no sea favorable. Claro que no es favorable, no es bastante favorable, pero siento que seguimos errando en lo mismo, de que asumimos que otras posturas es el todo para nosotros, cuando tenemos unas problemáticas muy diferentes. Nada más, si yo me voy a una tribu muisca, que todavía existen acá, y la pongo en un paralelo con un citadino, la forma de percibir la naturaleza son completamente diferentes. Ellos no se atreven a coger un fruto de la tierra sin pedirle permiso a la Pachamama. Y nosotros erramos porque a veces vamos a esos cabildos, lo digo por experiencia, y me pareció muy bonito, y arranqué un pequeño fruto. Cuando me hacen la reflexión, ¿le pediste permiso a la Pachamama? Yo dije, ¡ah! Eso fue sorprendente. Entonces, es eso, es tener en cuenta de que somos un solo país, pero somos tan diversos en el hablar, en el actuar, en el comer, en el sentir, siendo un mismo país. Entonces pienso yo que en eso seguimos fallando, de pensar que el mismo proyecto tiene que ser con el mismo foco exacto que se aplicó acá en La Guajira como el que se aplica en la ciudad. Sí se puede tener el mismo objetivo, pero se debe aplicar de maneras diferentes de acuerdo al contexto cultural en el que se vaya a aplicar. Es eso. Entonces, empiezo a dar respuestas. Bueno, entonces voy hablando después si vemos si hay otras preguntas. Voy a comenzar por su comentario. En principio estoy de acuerdo, ¿eh?
penso que um dos grandes problemas curriculares que temos hoje, não somente em América Latina, no mundo, é a ideia de que temos que organizar um currículo comum, um projeto único para os estudantes. A ideia de que há um único objetivo instrucional a ser atingido e para isso há um único caminho para ser. Estou totalmente de acordo de que há necessidade de construir diferentes. Há necessidade de construir diferentes projetos contextuais e conectados com questões culturais. Isso me parece lo mais certo. E por isso, modelos pedagógicos têm que ser solamente compreendidos, mas não para ser aplicáveis de uma maneira geral em um determinado país. Mas me parece que a única coisa que eu acrescento a seu pensamento é de que não é porque é Colômbia, porque é um país diverso, porque Colômbia tem uma diferença maior do que outros países. Não é, por exemplo, porque Brasil é um país também bastante diverso, grande, com muitas diferenças culturais. Em qualquer país, temos que estar atentos para questões contextuais. Quando hablo de América Latina, por exemplo, eu digo o mesmo para o Uruguai, que é tão pequeno e com uma homogeneidade maior do que Colômbia e Brasil. É porque sempre há diferenças. Mesmo em países que nos parecem mais homogêneos, sempre há diferenças. Diferenças que nos fazem com que o currículo tenha que ser contextualmente produzido, o que não significa dizer que não há nada de comum nesses currículos, porque há também tradições, uma língua, outras coisas que vão se construindo, que vão produzindo algumas conexões, algumas articulações entre essas diferenças. Por isso, me parece que há necessidade, sim, de mirar ao exterior, porque não podemos estar guetificados, não podemos estar solamente presos a nosso contexto. Mas mirar ao exterior não é para um processo de assimilação, não é para um processo de o que é hecho no exterior é melhor. Não, não é melhor, é diferente. Necessitamos conhecer, necessitamos dialogar para produzir outras coisas e dessa maneira produzir como vamos compreender contextos culturais distintos. Como vamos estar trabalhando com a ideia de que a produção da diferença está a todo tempo em pauta. E para isso o currículo deve ser conectado com a diferença. Por isso eu falo mais de diferença do que diversidade. Porque a ideia de diversidade é muito mais conectada com a ideia de identidades já estabelecidas. Né? É mais ou menos como dizer assim, neste auditório há uma diversidade de roupas, diversidade de alturas, diversidade de coisas que estão estabelecidas, mas isso não é diferença. Diferença é a possibilidade de cada um de nós estarmos significando o mundo de uma maneira diferente. Por isso, diferença me parece uma questão teórica mais interessante do que diversidade. Porque diversidade pressupõe que as identidades estão demarcadas, estão em posições fijas estabelecidas, enquanto diferença está trabalhando com a ideia de que vamos produzir diferença todo o tempo. Não somente os indígenas, não somente os negros em Brasil, não somente pessoas que estão conectadas com a imagem de desfavorecidos. Todos nós todo o tempo estamos produzindo diferença. E por isso, me parece, estou de acordo com você,
que se vamos articular a educação com a investigação, o que é extremamente importante, temos que estar considerando as demandas contextuais, demandas culturais contextuais de nossos países. E falando sobre integração curricular, que Carmen me pergunta, esta é uma questão que me parece bastante interessante, porque o discurso de integração curricular é um dos discursos hoje em las reformas curriculares, nos mais distintos espaços, né? Não somente América Latina. A ideia de currículo por competências, a ideia de temas transversales, a ideia de interdisciplinaridade, de proyectos de investigación, todos esos, la mayoría de los proyectos de reformas curriculares hoy, en los últimos 20 años, están conectados con propuestas de integración curricular. La idea de que la formación para el mundo más flexible, el mundo más complejo, es garantizada por una formación más integrada. Más interesante es que la formación de profesores no es integrada. La formación de profesores se mantiene como una formación disciplinar. Hay algunos proyectos, no sé en Colombia, pero en otros países, en Brasil, hay algunos proyectos de organización curricular para la formación de profesores en nivel universitario con alguna posibilidad de integración. Formación de profesores de química y física en misma carrera, cosas así. Pero de una manera general, los profesores están marcados por una formación disciplinar. Y me parece que el discurso de integración curricular, que muchas de las veces está conectado con la idea de una integralidad de conocimiento, que me parece problemático cuando es construido como si fuera contra las asignaturas. Como si es un proceso de, bueno, o vamos a organizar el currículo por asignaturas o vamos a organizar el currículo por integración. Cuando en la vida de las escuelas, de una manera general, las dos cosas están juntas todo el tiempo. Me parece que la organización curricular por asignaturas es hegemónica, es predominante. Y es predominante no por una cuestión epistemológica, es por una cuestión de organización del trabajo de profesores en las escuelas. Es predominante por una conexión con las carreras profesionales. Como la formación es disciplinar, el control del trabajo docente en las escuelas es disciplinar, está conectado con la certificación de identidades, que también es disciplinar, o sea, tenemos históricos escolares, diplomas, todo eso es un sistema de certificaciones disciplinar, y es de esa manera que el trabajo de sujetos en la escuela, espacios, tiempos y saberes son organizados en la escuela. Y es por eso que las asignaturas se mantienen. No es solamente por una supuesta división epistemológica del conocimiento. Las asignaturas podrían ser otras. Podríamos, por ejemplo, en la escuela no haber más lenguaje, ciencias sociales, matemática, ciencias naturales, física, química, historias y otras más. Podría ser educación ambiental, ciudadanía, educación sexual, educación para la cultura, educación para la diversidad, cosas así. Podrían ser temas. Y aún así,
podría mantener la estructura disciplinar de control de trabajo docente, de que hay un profesor conectado con una asignatura, hay un profesor conectado con una turma, con un espacio, un determinado tiempo. Por eso me parece que las asignaturas se mantienen. Y es por eso que las últimas reformas curriculares tienen un carácter híbrido, donde hay asignaturas al mismo tiempo que hay procesos de integración curricular, como interdisciplinaridad, proyectos, temas transversales, competencias y cosas así. Por eso me parece que es más interesante no estarmos trabajando contra las disciplinas. Las disciplinas, las asignaturas son maneras de organización del conocimiento, pero también son maneras de organización de nuestro trabajo, son maneras que están en el mundo organizando nuestra manera de comprender las cosas. La idea es de que, mismo con asignaturas y disciplinas en las escuelas, es posible organizar trabajos interdisciplinares, es posible hacer trabajos de conexión de disciplinas. Pero para eso es necesario haber condiciones de trabajo para que los profesores en las escuelas estén planeando sus actividades para hacer trabajos integrados. Porque a veces las propuestas curriculares integradas son presentadas a profesores, pero no hay tiempo para este profesor hacer un planeamiento de cómo trabajar de manera integrada. Y así, después el profesor es conservador, el profesor no quiere trabajar de manera integrada, pero si no hay condiciones de trabajo, no es posible hacer eso. Y también en la formación de profesores es importante trabajar con la posibilidad de integración curricular. Y me parece que una manera interesante de pensar la integración curricular es pensar esta integración con una mirada para problemáticas contextuales, cotidianas y culturales. Porque no siempre es así. A veces la integración curricular es organizada de una manera que es únicamente conectando de una manera académica las disciplinas. Es, por ejemplo, el profesor de química se junta con el profesor de física para organizar un proyecto de integración de cómo enseñar energía. Eso no está cambiando la manera de organización ni de física ni de química. Es interesante, sí, es importante, sí, pero no está conectando, no está profundizando la integración para pensar cómo las asignaturas pueden contribuir para comprender mejor cuestiones como, por ejemplo, las cuestiones del medio ambiente, las cuestiones de demandas sociales, las problemáticas que los estudiantes tienen en sus cotidianos. Esa me parece la integración curricular más interesante. Doctora Alice, muchísimas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer. Sino, doctora Alice, muchísimas gracias, porque sobre todo esa última pregunta, ¿no? ¿A qué formación nos estamos comprometiendo? Y también reflexionar acerca de lo que somos, también somos producto de toda una formación que alguien también se lo ha pensado o no. También reflexionar acerca de eso son invitaciones que usted nos deja, más otro montón de preguntas que a lo largo cada uno ha registrado y de todo el diálogo que hemos tenido que nos han quedado. Muchas gracias, doctora Alice, muchas gracias a todos ustedes.